Mis amados hermanos, muy buenos días. Bienvenido a un servicio más de su Iglesia Cristiana de Oración. Gracias a nuestro Señor que nos permite a través de estos medios siempre seguirle adorando, reconociéndolo que es por su gracia y por su amor que nos permite estar nuevamente pues celebrándole, dándole la gloria y la honra. Hermanos, vamos a poner siempre este culto bajo el cuidado y el control de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a orar para que Él tome el tiempo, ¿verdad?, de esta transmisión. Así que, Señor Jesús, gracias por este nuevo servicio, gracias porque podemos usar esta tecnología para honrarte, para alabarte. Toma tú el control de este tiempo, Señor Jesús, y queremos gozarnos, Señor, hoy en esta mañana. Así que todo esto lo dejamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, vamos a este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración. Derrame su corazón, dele lo mejor de usted, cántele, alábele, gócese, porque no hay nada mejor que estar en su presencia. Así que quedamos en este tiempo de alabanzas. Dale ese aplauso fuerte. Él vive, Él reina, su reino está aquí por siempre. Oh Señor, celebramos tu victoria, porque tú has resucitado y nos has dado poder y autoridad. Sí, Señor. Aleluya. Vamos a decirlo juntos. Aleluya. Cristo vivo está, triunfó sobre la muerte, al sepulcro Él venció. Vivirá por siempre, vivo está, vivo está. Y es el alfa y la omega, el principio y el fin. El pecado ha derrotado para darnos libertad. El Cordero ha vencido, vivo está, vivo está. Es el autor y consumador de la fe, y es la roca eterna donde nos fundamos hoy. Y Él venció a la muerte, al sepulcro derrotó. Dilo, aleluya, aleluya. Maravilloso, consolador es Él, nuestro eterno Padre, es el príncipe de Jesucristo. Jesucristo ha vencido, vivo está, vivo está. Aleluya. Cristo vivo está, triunfó sobre la muerte, al sepulcro Él venció. Vivirá, vivirá por siempre, vivo está, vivo está. Y es el alfa y la omega, el principio y el fin. Sí, Señor. El pecado ha derrotado para darnos libertad. El Cordero ha vencido, vivo está. Dilo, vivo está. Es el autor y consumador de la fe, y es la roca eterna donde nos fundamos hoy. Dilo, y Él venció a la muerte, al sepulcro derrotó. Oh, aleluya, aleluya. Hey, maravilloso, consolador es Él, nuestro eterno Padre, es el príncipe de paz. El Cordero ha vencido, vivo está.
fuerte ese aplauso al Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Amados hermanos, espero que usted haya tenido esa comunión, ¿verdad? Esa alegría, esa felicidad de poder estar, ¿verdad? Alabando a nuestro Señor en este tiempo de alabanza. Dice que la presencia de nuestro Señor está en la alabanza de su pueblo y de su palabra, y qué mejor, ¿verdad?, que pasar siempre dándole las gracias al Señor por todo lo que nos cede. Recuerden nuestros servicios dominicales, ¿verdad? 10 de la mañana, a través de nuestro Facebook, a través de YouTube. Siga compartiendo, ¿verdad? Estas direcciones para que muchos más hermanos puedan gozarse, puedan estar con nosotros en este tiempo de adoración. Recuerde, hermanos, siempre pues los grupos de crecimiento, esperando que ya pronto podernos reunir, ¿verdad? Presencialmente y poder seguir pues dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos
los cumpleañeros de este mes de febrero. Tenemos a Tati Ferrufino el día 7, Tania de Guzmán, que recientemente acaba de cumplir años el día 16, y nuestra hermana Yolanda Tablas el 24 de febrero. Para cada uno de ellos, muchísimas felicidades. Que el Señor siempre los guarde, que el Señor siempre conceda los deseos de su corazón y sobre todo que el Señor siempre nos mantenga con salud, ¿verdad? Con salud a ellos y a cada una de sus familias. Así que muchísimas felicidades. Vamos a nuestro tiempo de oración, ese tiempo de clamor, ese tiempo de gratitud también, en el cual pues queremos reconocer que nada sucede si no es la voluntad de nuestro Padre. Así que hermanos, vamos a iniciar siempre con estas peticiones, esas peticiones que los hermanos nos mandan y esas que no las mandan, pero que sabemos que están ahí presentes, ¿verdad? Esas oraciones que sabemos que el Señor ya las conoce. Pero iniciamos pues siempre pidiéndonos a nuestro Señor Jesucristo por las transmisiones del culto, para que Dios nos permita iniciar las reuniones presenciales y que provea un local para reunirnos como ICA, que cumpla con todo el protocolo y que debemos seguir para evitar contagios, que sea accesible y sostenible, para que Dios siga manteniendo nuestra iglesia unida como hasta el momento, por la protección, provisión también y salud para nuestros pastores y sus familias. Cristian Zelaya pide a Dios por su salud. La hermana Silvia Zelaya agradece a Dios todos los cuidados y misericordia que tiene con cada uno de su familia y pide salud y trabajo para sus hijos. Eli de Angulo está agradecida porque Eduardo estará de visita por 7 días. Pide por la salud del pastor Hernán y de todos sus hijos. Caro Handal pide por la salud de su hermano Jaime. Miguel pide por su salud y por la de Tania y siempre la protección para Miguel Santiago. Lili Tobar agradece a Dios por todo lo que le ha dado, por el sustento, por el abrigo, el techo. Agradece a Dios por la vida de Marcos y pide protección en su trabajo. Dalia López pide por la salud de Jesús Chávez y por sabiduría en la toma de decisiones. También pedimos por Hernán Jr. y por Irmita y por sus hijos. Pedimos porque siempre estén sanos y además porque la provisión y la protección de nuestro Padre siempre esté con ellos. Sara Patricia pide por la recuperación completa del pastor Jorge y que Dios se glorifique en su recuperación y que Dios se glorifique en todo. Cindy Urbina pide por su salud y que Dios le dé fuerza para llevar a cabo la universidad y el trabajo. Pedimos por Amel Carán por su salud, por oportunidades de trabajo y por la salud y protección para sus hijos. Pedimos por Yanira Cetino, sus hijas, porque siempre les conserve una buena salud y por su trabajo y por todas las protecciones en estos tiempos. Pedimos por la hermana Cori Pastori, por su familia, por salud y por protección. Marielo da gracias a Dios por la vida y la salud de sus hijos y la de toda su familia. Y pide por una pronta respuesta en un proceso laboral y por una oportunidad laboral que está esperando y por la protección de su familia. Gladys Vázquez da gracias a Dios por la recuperación de su madre y por guardarlos todos los días. Pedimos por salud y fuerza Blandita Tablas, por sus hijos Raquel y Mauri, que ella siempre agradece a Dios por su cuidado, por la protección y la provisión cada día. Pedimos por Sofía Baires y su familia, por provisión, por protección, por salud. Pedimos por Cris y Alejandro Melgar, por cada uno de sus hijos. Pedimos que siempre tengan y gocen de buena salud y protección. Pedimos por Rolando y Bea Zelaya, para que Dios siempre les provea para su casa y que les mantenga con buena salud. Pedimos por la protección de la hermana Paquita, por la salud de Evita, quien ha estado sintiéndose un poco mal de salud. Oramos y pedimos que el Señor le toque y le sane. Pedimos por Teisita, por la hermana Dinora y por la salud y provisión
de cada una de ellas. Pedimos por la protección y provisión para la hermana Noemí Hernández y su familia. Pedimos por Jamie de Cabrera, quien da gracias a Dios por su protección, por esa cobertura que el Señor tiene de ella y de toda su familia. Pedimos por la protección, por la provisión, por la salud para la hermana Daisy López. Pedimos también por nuestro país, por sus gobernantes. Y yo quiero poner unas peticiones siempre por salud, por protección de mi familia, de mi esposa, de mi hija, de su esposo, del nieto, Mateo. Y damos una acción de gracias también por una nueva oportunidad de empleo para mi hija, quien el próximo mes pues inicia, ¿verdad? Le damos pues la gloria y la honra porque nada sucede si el Señor, ¿verdad?, no lo permite. Asimismo también queremos clamar y pedir una oración de sanidad para Dalila Ruiz, ¿verdad?, hermana de Ceci, quien ha estado un poco delicada de salud, para que esos dolores de las neuropatías desaparezcan, que el Señor sane su cuerpo. Como también, asimismo, pedimos por una provisión de empleo para Gerald Ruiz, que el Señor le brinde la oportunidad de iniciar, ¿verdad?, ese empleo, como también para todos los hermanos que están necesitando un empleo, ¿verdad?, que la provisión de lo alto llegue. Sabemos que el Señor nunca nos deja solos y siempre ha estado ahí guardándonos. Así que, hermanos, todas estas peticiones que hemos puesto, vamos a pedirle a nuestro Señor Jesús, a nuestro Padre eterno, que incline su oído y escuche nuestra súplica, nuestro clamor, que suba como olor fragante, Señor Jesús, y que tú pues des la respuesta a cada una de nuestras peticiones, que durante este tiempo que permanecemos esperando una respuesta podamos tener paz en nuestro corazón, que podamos descansar en él, que podamos quitarnos todo peso de encima y podamos estar a sus pies seguros de que la provisión y la protección viene de lo alto, Señor Jesús. Que no nos pueda distraer las circunstancias que vemos a nuestro alrededor, que a lo mejor lo que vemos son que la respuesta se aleja y no llega, pero el Señor siempre nos sorprende con sus bendiciones y son mucho más de lo que nosotros le pedimos que Él nos da por su gracia y por su amor que tiene para con sus hijos. Así que, Padre amado, mientras estamos en este tiempo, que no nos angustie, ¿verdad?, la necesidad de poder tener esa respuesta pronta. El Señor todo lo da a su tiempo porque los tiempos de Él son perfectos. Que no caigamos en temores, en ansiedad, en esas preocupaciones, sino que al contrario, le alabemos a Él en cada momento, porque sabemos que todos los hijos del Señor, todo obra para bien. Así que, hermanos, con esa palabra de fe, de esperanza, del que el Señor escucha las oraciones, podamos descansar y darle gracias a Dios ya por esa respuesta que vamos a recibir. Y todas estas peticiones que hemos leído, todas estas acciones de gracia también que hemos dado, son en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para quien sea toda la gloria, la honra y la alabanza, hermanos. Amén. Y nos quedamos con el tiempo de predicación, el tiempo de la palabra, de ese alimento que llega a través de la predicación, que en este día va a estar a cargo de nuestro hermano Miguel. Así que, hermanos, la recomendación, no se distraiga, busque un lugar donde pueda estar en quietud, en reposo, para que el Señor, yo estoy seguro, llene cada una de esas necesidades, cualquiera que sea. Así que en el nombre de Jesús hemos orado y dejamos la palabra de nuestro hermano Miguel. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Buenos días, hermanos. Doy gracias a Dios por el privilegio de compartirles un poco de lo que me ha estado hablando en estos últimos días. El tema que vamos a tocar este día es conociendo al Dios verdadero. Pero antes de seguir, quisiera que entregáramos este tiempo a nuestro Padre en oración y quisiera que nos uniéramos todos para que sea el Espíritu Santo
quien nos revele la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Así que te damos las gracias, Señor, por esta mañana, te damos las gracias por este día, te damos las gracias porque tú, Señor, eres quien nos trae a ver esta predicación, a ver este mensaje, Señor. Te pedimos que seas tú, Padre, quien nos ilumine, quien nos dé sabiduría, quien nos permita y nos capacite para poder entender esta palabra, Señor. Yo te pido que no sea yo, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor, que sea tu Espíritu Santo revelando el mensaje que tú tienes, Padre, para esta mañana, para cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor. Te entregamos este tiempo a ti y te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Y bueno, hoy sí van a haber versículos, hermanos. Hoy sí voy a poner las diapositivas. Pero quisiera que entráramos de lleno al tema. Y vamos a tocar un par de cosas que Dios ha estado dando profundamente para mí. Este mensaje es tanto para aquellos quienes han conocido al Señor y aquellos por quienes, bueno, están escuchándonos por primera vez y están escuchando el mensaje de la salvación por primera vez. Y pues para andar en este tema quisiera hacer un par de preguntas para que ustedes reflexionen y las tengan en mente mientras estudiamos este tema. Así que primero, ¿conoce usted al Dios verdadero? Segundo, no el Dios de la imaginación de los hombres, sino el Dios que se describe en la Biblia. ¿Lo conoce a Él con un conocimiento íntimo de manera que lo ama y le sirve? Esas son preguntas muy, muy importantes y que yo me he llegado a hacer en estos últimos días por unos estudios que he estado teniendo. Y pues la Biblia nos enseña que la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Vamos a leer en Juan 17:3. Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si hemos de tener vida eterna y vivir con Dios para siempre en el cielo, debemos conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. La Biblia nos enseña que Dios es muy grande y glorioso. Él es el Dios altísimo, así como lo podemos ver en Salmo 113, versículos 4 al 6, y leemos, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Dios es tan grande que nadie es como Él. No hay ningún ser en todo el universo, en todo el mundo, que se pueda comparar a Dios. Dios es en tres personas y al mismo tiempo es un solo Dios y ser divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es infinito, es autosuficiente, inmutable, o sea, no se mueve, y soberano. Es todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Lo que quiere decir que está en todos lados y presente en todo tiempo. El Dios del cielo y de la tierra es el Dios santo y justo. Está lleno de amor, gracia y verdad. Es tan grande que su gloria es sobre todas las naciones, es sobre todos los pueblos y aún sobre los cielos. Nosotros no somos nada en comparación a Él. Isaías 40:17 dice, como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas menos que nada, y que lo que no es. Ni Rusia, ni Estados Unidos, ni China, ni ninguna otra, ni las confederaciones de las naciones, ni el mundo entero es como Él, es como nada delante de Él. Se puede observar la grandeza de Dios en las obras maravillosas que Él ejecuta. La Biblia enseña que Dios es el creador de todas las cosas. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios fue quien lo creó. El universo no vino a existir por algún proceso de evolución. Fue creado por Dios en tan solo 6 días. Dios meramente habló su palabra
todopoderosa y el mundo vino a existencia. Si leemos Salmos 33, versículos 6 y versículos 9 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Dios es tan grande que creó el mundo de la nada. La Biblia nos enseña también en Hebreos 11:3 que los cielos fueron compuestos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Cada criatura, usted y yo, le debemos nuestra existencia a Dios. Dios no es solamente el creador del mundo, sino también es el sustentador quien nos sostiene. Él sostiene el mundo de tal manera que continúa existiendo. En Nehemías 9:6 leemos, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú preservas todas estas cosas. Sin el poder preservador de Dios, el mundo entero dejaría de existir. El universo no puede mantenerse por sí mismo. Todo lo que se ve y aún lo que no se ve ha sido creado por Dios y por eso necesita a Dios para su misma existencia. Usted y yo no podemos existir y no podemos hacer nada, ni siquiera movernos sin el poder sustentador de Dios, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y porque en Él vivimos y nos movemos y todas las cosas en Él son. Esto lo podemos ver en Hechos. Vamos a leer el capítulo 17, la segunda parte del versículo 25 y la primera parte del versículo 28. Y dice así, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y el versículo 28, la primera parte dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. La grandeza de Dios no solo se muestra por la creación y la sustentación del mundo, pero también por su dominio sobre el mundo. Dios es el gobernante del mundo. Salmo 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15, la segunda parte del versículo dice que Dios es solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. No es un Dios débil cuya voluntad es frustrada por cualquier criatura. Es el Rey eterno quien gobierna sobre todas las cosas, incluyéndolo a usted y a mí. Él controla todas las cosas del mundo de tal forma que ejecuta lo que ha planeado desde la eternidad para el mundo y para cada uno de los que están en el mundo. Él hace todas las cosas según el designio de su propia voluntad. En Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios es nuestro gobernante y rey. Ninguna criatura en el mundo es independiente de Dios. Cada uno le necesitamos y le debemos nuestras vidas al Dios verdadero. Además, Dios lo creó a usted y a mí para su propia gloria. La Biblia dice de Dios en Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Quiero poner énfasis en esto siguiente, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No fuimos creados para su propio placer, no fuimos creados solamente para que existiéramos. Fuimos formados para el placer y la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es el requerimiento de Dios? Ya que Dios es glorioso y un gran creador, sustentador y gobernante del universo. Él es digno de todo honor y respeto.
Y en Apocalipsis 4:11 otra vez vuelvo y digo, Señor, tú eres digno, perdón, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En todas las obras que Dios ejecuta, Dios muestra que es tan maravilloso y tan grande que usted y yo debemos estar de pie en temor delante de Él. Dios requiere que le temamos y que le mostremos reverencia. Salmos 33:8 dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salmos 95:6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Temerle a Dios, guardar la referencia no es una opción, es el mandamiento de Dios. Se nos enseña que debemos tener un profundo respeto a nuestro Dios, a nuestro Creador. Dios nos llama a que lo reconozcamos como su Creador, como nuestro Creador, sustentador y gobernante, postrándonos delante de Él en toda adoración. Nuestra adoración debe ser una expresión de nuestra acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y cómo se expresa esto? Pues teniendo una relación íntima con Él en oración, pues leyendo su palabra para conocerle, para saberlo como Él piensa y cómo nosotros debemos de vivir esta vida, dándole gracias, orando por otros, amándole a Él, amándole a otros. En esto se centra la vida cristiana. Debemos tener un solo Dios, el Dios verdadero de la Biblia. Él exclusivamente debe ser el objeto de nuestro amor y adoración. Todos los otros dioses son falsos. Los dioses de otras religiones y los dioses del placer, el dinero y el poder también deben ser rechazados. Y en realidad no son dioses porque Dios solamente hay uno, el Dios de la Biblia. Debe ser evidente que Dios requiere no solo obediencia externa, sino que también obediencia de nuestro corazón. Nuestro corazón debe odiar todo lo que Dios prohíbe y debe deleitarse en todo lo que es justo y todo lo que Dios manda. Jesús nos enseña que la ley de Dios se resume en una palabra y esa palabra es amor. Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso lo encontramos en Mateo 22:37-40. Dios requiere nada menos que amor perfecto. Usted y yo debemos amarlo con nuestro entero corazón, con nuestra entera mente, con todo nuestro ser. El amor es la base de toda nuestra reverencia, acción de gracias, adoración y servicio. Ahora, ¿cuál es el fracaso del hombre? Si entendemos que Dios es nuestro creador, sustentador y gobernante, quien requiere de nosotros amor, adoración y servicio, acción de gracias, entonces debemos entender asimismo algo muy básico acerca de nosotros mismos. Tanto usted como yo somos pecadores que sin Cristo no podemos acercarnos al Padre. En nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros no amamos, no rendimos adoración, no pudiéramos servir a Dios como se debe. No podemos cumplir los mandatos de Dios para nuestras vidas. No pudiéramos acercarnos confiadamente a Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, ninguna persona podría hacer lo bueno y agradar a Dios. Todas las personas somos semejantes en que cada uno de nosotros somos pecadores. Dice Romanos 3, del versículo 10 al 12, no hay justo ni aún uno.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto quiere decir que no hay excepciones. Cada uno deja de cumplir su deber ante Dios. La Biblia dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia en Isaías 64:6. Dios requiere perfección, pero el hombre está lejos de ser perfecto. La incapacidad del ser humano de cumplir su deber delante de Dios no se debe atribuir a Dios. Dios creó al hombre virtuoso y capaz de hacer lo que se requiere, pero el primer hombre, Adán, se rebeló contra Dios, desobedeció a Dios y cayó de su estado de virtud al estado de pecado. Como resultado de esa caída en el pecado, la naturaleza interna espiritual de Adán se volvió mala, o sea, pecaminosa. En lugar de amar y servir a Dios, amó y sirvió al pecado y al diablo. Esa naturaleza corrupta espiritual de Adán ha sido pasada a toda su posteridad en la historia de la humanidad. Entonces, puesto que somos descendientes de Adán, también hemos heredado su naturaleza corrupta y pecaminosa. Pero como dice en Romanos 5:12, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia llama a esa corrupción espiritual muerte, muerte espiritual. Nosotros pecamos porque nuestra naturaleza interna espiritual es mala. Sin recibir la salvación de Dios, estamos espiritualmente muertos. La Biblia habla de la naturaleza pecadora interna del hombre cuando dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Además, nuestra incapacidad de cumplir nuestro deber no cambia el hecho de que el requisito de Dios permanece siendo el mismo. Dios no cambia y ni ha cambiado. Es todavía el Dios santo. Los ángeles adoran delante de él. Dicen, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, así como como dice en Isaías 6:3. Siendo el Altísimo Dios, es totalmente perfecto. Santo Jehová de los ejércitos. Él no puede pecar y no tolera el pecado en otros. Dios odia el pecado y a aquellos quienes cometen pecado. La Biblia dice de Dios, porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Eso en Salmos 5:4-6. Dios es un Dios celoso. Él dice, porque no te has de inclinar a dioses ajenos, que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Eso en Éxodo 34:14. Aunque usted es pecador, usted y yo somos pecadores, somos todavía criaturas de Dios. Y Él, Dios, celosamente nos prohíbe tener a cualquier otro Dios. El Dios celoso demanda que se le ame y que se le rinda adoración a Él y que solamente a Él se le sirva exclusivamente. ¿Por qué el hombre entonces no cumple su deber ante Dios? Todos sin excepción somos dignos de la condenación y destrucción eterna de Dios. Usted y yo merecemos el castigo eterno en el infierno. Dios es tan celoso de su santidad que castiga a cada uno por su pecado. En Nahum 1:2-3 dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios. Más adelante dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Al final del mundo, Dios enviará al tormento eterno del infierno a cada uno de los que no han sido salvos por su gracia y quienes por lo tanto están todavía en pecado. Jesús dice en San Mateo 13,
49, 50. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Aparte de la gracia de Dios, nadie escapará del castigo eterno, de la ira vengadora de Dios. La situación del hombre parece sin esperanza. O sea, podemos preguntarnos, ¿cómo podemos escapar de la ira de Dios y de destrucción eterna en el infierno? Para usted que no le conoce, que nos ve y nos escucha y no le conoce, ¿cómo pueden los pecadores venir a conocer a Dios íntimamente y vivir en una profunda comunión con Él? ¿Cómo puede un pecador ser santo? Les quiero decir una cosa, eso es imposible para el hombre. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Así dice Job 14:4. Pero lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios. El glorioso creador, sustentador y gobernante del mundo es también el salvador de nuestras almas, quien nos libera de pecado, la muerte y el infierno. Dios dice en Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Él es salvación. Él es la salvación. El Dios verdadero no solo es un Dios santo y virtuoso, quien castiga a los pecadores, sino también un Dios de amor y gracia, quien muestra misericordia. En su gracia y su amor, Él ha enviado a su único Hijo Jesucristo a lograr la salvación. Dios en Jesucristo es el único Salvador. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, quien vino al mundo y tomó en sí la naturaleza humana. Él es el Dios verdadero, pero es también un hombre verdadero. En Cristo, Dios fue manifestado en carne, así como lo dice en 1 Timoteo 3:16. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, en Mateo 1:23. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Después de haber llegado a edad adulta, predicó el Evangelio por 3 años y medio. Le habló a las personas acerca de Dios a su edad adulta, de su verdad y de la salvación, curando enfermos y aún levantando muertos a la vida. Él mostró el poder de Dios que salva a los pecadores. En toda su vida, Él amó, sirvió y obedeció a Dios perfectamente. Al final de su vida fue tomado por hombres malvados, llevado al Calvario y clavado en una cruz donde murió tal como Dios lo había planeado desde la eternidad. Después de 3 días en la tumba, Él se levantó entre los muertos, ascendió al cielo y ahora se sienta a la mano derecha de Dios, gobernando el mundo hasta que vuelva para juzgar a los vivos y a los muertos. Aleluya. Por el sacrificio de su muerte obtuvo salvación. Cuando sufrió y murió en la cruz, Él cargó en su propio cuerpo los pecados de todos aquellos a quienes Dios eligió salvar. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así dice primera de Pedro 3:18. Los pecados de aquellos fueron contados como pecados de Cristo y Dios castigó a Cristo en lugar de ellos, en lugar de nosotros. Cristo pagó la deuda que ellos le debían a Dios para que ellos obtuvieran el perdón de su pecado. Leemos en quien Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, así como lo dice en Colosenses 1:14. Más aún toda la justicia de Cristo es considerada justicia para ellos. Y para ellos estamos hablando de nosotros, como si ellos perfectamente amaran, adoraran, sirvieran y obedecieran a Dios. Nosotros en nuestra carne no podemos amar, adorar, servir y obedecer a Dios. Cristo ha cumplido con el requerimiento de Dios para que nosotros podamos tener acceso al Padre.
Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, quien es Cristo, los muchos serán constituidos justos, así como lo dice en Romanos 5:19. La muerte de Cristo salva a pecadores, nos salva a los pecadores de la ira y condenación de Dios. Dicen en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay que estar en Cristo Jesús. Cristo no solo obtuvo salvación por su obra en la cruz, sino que también la hizo eficaz en la vida de cada uno de aquellos y de quienes Dios ha elegido salvar para que realmente experimenten la salvación. Cristo nos levanta de la muerte espiritual a la vida espiritual para darnos una naturaleza nueva, interna, espiritual, que lo ame a Él. Así dijo Dios, y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Me voy a adelantar un poquito. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así como lo dice en Ezequiel 36, del 26 al 27. De ese corazón nuevo, Cristo hace salir fe y arrepentimiento, de manera que el nuevo Hijo de Dios entonces se vuelve de sus pecados y por fe adoramos y servimos al Dios único y verdadero, aunque imperfectamente. Venimos a conocer a Dios como nuestro Salvador de una manera íntima y personal. Dios camina con nosotros y habla con nosotros de la manera que tenemos comunión el uno con el otro, a través de creer en el sacrificio de Jesucristo. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, así como lo dice Primera de Juan 5:20. Cristo lleva a los creyentes a tener comunión con el Dios verdadero y viviente, porque solamente un camino hay. Y ese camino es Cristo. Ese es el único camino al Padre. Esta salvación no es una obra del hombre. No podemos pensar, decir ni hacer nada para ganar la salvación. Es la obra de Dios solamente. La Biblia dice de Dios que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y su gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, así como lo dice en 2 Timoteo 1:9. Dios salva exclusivamente con su gracia. La salvación no es algo que merecemos, es un regalo que se da gratuitamente en Jesucristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, como lo dice en Efesios 2:8-9. Ningún hombre debe jactarse que contribuyó en su propia salvación. No podemos jactarnos de que nosotros hicimos alguna obra, aunque sea pequeña, para alcanzar la salvación. No podemos. La salvación no es del que quiere ni el del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, como lo dice en Romanos 9:16. Ya que Dios salva dándole fe al pecador, la salvación es imposible sin fe. Nadie puede ser un verdadero hijo de Dios sin fe. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En Juan 3:36 dice, al que cree en el Hijo, tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que hago 3 preguntas. ¿Queremos escapar de la ira de Dios y la destrucción eterna en el infierno? ¿Está usted cargado con sus pecados y busca perdón?
¿Desea usted conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo y así disfrutar de la bendición de la vida eterna? Jesús dice, tened fe en Dios en Marcos 11:22. Un hombre una vez preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le fue contestado, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. En Hechos 16:30 y 31. Dios nos manda a todos a creer. En Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y Dios es eterno, no hay antes ni después. En este contexto se encuentran tres palabras importantes que nos dirigen en una relación con Dios. Primero, conocer, para que me conozcáis. Esto denota más que yo solamente tener conocimiento de Dios, implica también una relación personal con Él. La segunda palabra clave aquí es y creáis. Creer. Nuestra relación con Dios requiere más que conocimiento, también requiere confianza o fe. Y la tercera palabra en Isaías 43:10 que quiero que pongan atención es entender. Entendáis que yo mismo soy. Habiendo creído en el único Dios verdadero, debemos buscar entender las implicaciones. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es tres cosas. Primero, la fe es el conocimiento de la verdad acerca de Dios, Cristo, el hombre y la salvación. Por eso yo comenzaba diciéndoles que aunque nosotros creamos en Cristo, creamos en Dios y hayamos recibido el regalo de la salvación de Dios, nosotros todos los días debemos buscarle, conocerle, porque Dios es infinito, nunca le vamos a dejar de conocer. Siempre aprenderemos algo nuevo de Él. Siempre traerá una verdad nueva a nuestras vidas. El segundo punto es la creencia en esta verdad, en la palabra de Dios. Y la tercera, la fe verdadera es confianza y seguridad en el Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Deuteronomio 4:39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. La fe en el único Dios vivo y verdadero, la Escritura debe estar firmemente arraigada en lo más profundo de nuestro corazón y mente. Es la piedra angular y el apoyo o reposo de nuestra fe. Además, es importante reconocer que el Dios de las Escrituras no es simplemente el Dios de un lugar o de un reino o de una esfera específica, como se pensaba de muchas deidades paganas, de los dioses griegos. El cielo y la tierra representan todo el universo, tanto material como el espiritual, y Dios es gobernante y Dios es Dios en todas esas esferas. Entonces, ¿en qué debemos de creer? Pues le pongo 5 puntos. Debemos de creer que Dios es el glorioso creador, sustentador y gobernante del mundo, y nosotros debemos de depender de Él en todo. Segunda cosa que debemos de creer que es nuestro deber amar, adorar, servir y obedecer a Dios. El Dios grande y glorioso es digno de toda nuestra reverencia y de todo nuestro honor. Tercer cosa que debemos de creer que somos pecadores, que no podemos cumplir en nuestras propias fuerzas nuestro deber ante Dios. Nosotros merecemos el tormento eterno en el infierno, en el lago de fuego. Cuarta cosa que debemos de creer es que Dios envió a nuestro Hijo, a su Hijo, único Hijo, unigénito, Jesucristo, a salvar a los pecadores. Cristo obtuvo la salvación muriendo en la cruz, poniendo su vida, Él poniendo su vida por los pecadores, a un inocente muriendo por los no inocentes y derramando su sangre preciosa. En el tercer día, Él se levantó de los muertos siendo el Salvador victorioso. Dios levantó a Jesucristo de los muertos al tercer día. Fuera de Él no hay salvación. Y la quinta cosa que debemos de creer es que Dios en Cristo Jesús es nuestro Salvador, quien nos libera de nuestros pecados y
nos da la vida eterna. La fe verdadera hace que una persona se arrepienta de sus pecados. Usted no puede decir que cree en Dios y Jesucristo si continúa viviendo en pecado, si continúa con su vieja manera de vivir. Jesús nos manda arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Así lo dice en Mateo 4:17. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, lo pongo en 3 puntos. El primer punto es que el arrepentimiento es el reconocimiento de que nosotros somos verdaderamente pecadores, quienes necesitan salvación. El segundo punto es que es un dolor piadoso el pecado. Nosotros no nos lamentamos solamente por las consecuencias malas de nuestro pecado, sino que nos afligimos por el hecho de que hemos pecado contra Dios. Hay una conciencia de pecado contra Dios, contra nuestro creador, sustentador y gobernante. Y el tercer punto es que el arrepentimiento es el apartarse del pecado, abandonar el pecado, que ya no buscamos vivir la vida a nuestro antojo, sino que queremos buscar a Dios y su justicia. Y otra vez vuelvo y digo, somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Pero en Cristo tenemos salvación y Cristo nos puede transformar a nosotros. Cristo nos puede hacernos apartar de nuestros pecados y abandonarlos. La vida cristiana es una vida que requiere esfuerzo para creer en Dios, para buscar conocerle, requiere esfuerzo para que pongamos nuestra atención para amar a Dios con toda nuestra mente, corazón, fuerzas en Cristo. La fe verdadera llena el corazón del creyente con agradecimiento, de manera que ahora queremos obedecer a Dios. Lo hace ver cuán maravilloso es Dios en salvarnos de nuestros pecados. Amamos a Dios y queremos hacer todo lo que Dios manda. Aunque no podemos obedecer la ley de Dios perfectamente, pero buscamos seguir sus mandamientos. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, en Juan 14:15. El creyente verdadero mostrará su amor a Dios asistiendo a los servicios de una iglesia, el buscándole diariamente, leyendo su palabra, pero no solamente leyéndola, creyéndola, asimilándola, meditando en ella y accionándola. El creyente leerá y estudiará la Biblia diariamente. Irá delante de Dios en oración cada día. Buscará conocer a Dios más y más. Porque sabe que tiene solo un pequeño comienzo del conocimiento de Dios. Que conocemos a Dios en nada. Por eso necesitamos buscarle todos los días. Necesitamos dedicarnos el resto de nuestra vida a aprender más del Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo. Y de esa manera aprenderemos a cómo vivir nuestra vida cotidiana, a cómo comportarnos en nuestro trabajo secular, a cómo interactuar con otras personas, a cómo ser un buen esposo, una buena esposa, un padre, una madre, de acuerdo al diseño de Dios. La persona quien tiene fe verdadera no piensa que su fe, arrepentimiento, amor y obediencia han venido por su propio esfuerzo. No piensa que estas cosas son el resultado de su propia colaboración en su salvación, como si hubiera ayudado a Dios de alguna manera. La persona que tiene fe verdadera sabe y cree que todas estas cosas son parte de la salvación que Dios da gratuitamente. Es parte del accionar de Dios. No podemos tener fe, arrepentimiento, amor y obediencia si la gracia de Dios no produce estas cosas en nuestros corazones, en nuestras vidas. Jesús dice, sin mí nada podéis hacer, en Juan 15:5. Usted tampoco debe pensar que por su propia fe, arrepentimiento, amor y obediencia cumple el requerimiento de Dios por sí mismo. Usted y yo debemos creer que nuestra salvación se basa solamente en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Entonces, conocemos entonces al Dios verdadero.
¿Conoce usted al Dios verdadero y su Hijo Jesucristo? ¿Conoce usted la bendición de tener la vida eterna? Si usted ya cree en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia, en su Hijo Jesucristo, entonces busque conocer a Dios y a su Hijo mejor, cotidianamente y más profundamente. Jesús dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si usted entonces no conoce a Dios ni la obra que Dios Padre hizo a través de su Hijo Jesucristo, Dios entonces nos manda a creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque tú nos has presentado con tu evangelio y tú nos mandas a buscarte a ti, al único Dios, a quien es salvación para nosotros. Para los que creen, Señor, por los que ya te conocen, te pido que pongas en ellos sed de conocerte, de tener una relación cotidiana, profunda, rigurosa, en donde se disciplinen, Señor, en buscarte todos los días, porque esa es nuestra vida, Señor. Te pido también por los que no te conocen, porque tú les hayas hablado esta mañana y tú les hayas revelado tu evangelio. Y si usted por primera vez ha creído en esta palabra, yo le invito a que se comunique con nosotros, que nos mande un mensaje y un hermano le va a contestar. Y espero que Dios siga hablando a su vida. Y Padre, yo te pido por todos los que no han podido conocerte aún, Señor, porque tú les alcances, por aquellos que tú has escogido, que todavía no te conocen, Señor, que tú les alcances, Padre. Que nos permitas a nosotros llevar tu palabra, que nos permitas a nosotros morir a nosotros mismos para que las personas con nuestro hablar, con nuestro caminar, con nuestro actuar, puedan conocerte, Señor. Que no te vean, que no nos vean a nosotros, sino que te vean a ti, Jesucristo, a tu obra redentora en nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, por este culto dominical, Señor, que este servicio dominical que damos a ti, Señor, en honor a ti, en adoración para ti, Señor. Te bendecimos. Gracias por todas las situaciones que están pasando en nuestra vida, Señor. Gracias porque tú eres Dios y tú tienes el control sobre todas ellas. Y en ti podemos confiar y estar seguros, Señor. Te bendecimos, Padre, te adoramos, porque solamente tú eres Dios. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Y bueno, hermano, hermana, yo le deseo que usted en realidad se dedique a buscar a Dios. Deseo que Dios hable específicamente a su vida, que Dios le dé la energía, la pasión para que le busque diariamente, tanto en oración como en su palabra, pero que no solamente leamos, hermanos, sino que meditemos en la palabra y también la pongamos en práctica. Bendiciones, hermanos. Nos vemos en otra ocasión.